Seguimos en Fisherton CNN, seguimos en Consentido Común. Tenemos varias cosas dando vueltas que necesitamos acomodar y vamos a pedir ayuda. Tenemos que no hay cepo, que no hay inflación. Según el índice bajaron y casi desaparecen los pobres y los indigentes. Hay buena relación con el periodismo. Casi no tenemos ningún tema de qué quejarnos. Moreno más que victimario es víctima ahora. Así que me parece que casi no tenemos de qué quejarnos. Pero hay algo que me hace ruido y no sé bien qué es. Le vamos a preguntar al analista político Jorge Giacobbe que nos cuente su impresión, a lo mejor de su análisis o con su análisis nos permite aclarar algunas cosas. ¿Cómo le va, Jorge? Buen día. ¿Cómo está? Buen día. Buen día. Bueno, queríamos que usted nos dé su impresión de lo que han sido los últimos 10 días del gobierno. No parecen haber sido buenos, pero por lo menos para una parte de los analistas, otros dicen que no fue tan malo, pero quisiéramos conocer su impresión, por favor. Mire, lo más importante de lo que está pasando, desde mi punto de vista, más allá de las valoraciones, es que la gente se está dando cuenta. ¿Se está dando cuenta de qué, Jorge? De lo que sucede, de que hay un doble discurso, de que todos los gobiernos del planeta mienten, de que gobiernan todo lo bien que pueden y por el resto mienten. Lo que hemos visto es una situación que yo ya vi patéticamente y que todos vimos en otro momento de la historia argentina, que fue Malvinas, donde había un relato de la Argentina fuera del país y otro muy distinto adentro. Eso finalmente no termina bien. Bueno, nada que no sea cierto termina bien, pero digamos, lo que peor terminaba es que la gente no se daba cuenta de cómo era el sistema. Y entonces así llegamos al 60% de pobres aplaudiendo. Lo que me parece muy importante de esta etapa es que los gobiernos del mundo, y el argentino también, hacen lo que hacen todos los gobiernos del mundo, y que la gente empieza a darse cuenta que hay un proceso de crecimiento personal, de madurez, de adultez del ciudadano, que lo lleva a interrogarse, a preguntarse por qué afuera se dice una cosa tan diferente que la que se dice adentro, por qué pasamos este tipo de situaciones, por qué nos ha pasado varias veces lo mismo. Lo que las naciones, lo que los grupos de personas necesitan son grupos de personas que entiendan lo que sucede, más que reciban pasivamente lo que sucede, que es lo que ocurrió durante décadas, largas décadas, en Argentina. No hay que olvidarse que la generación, por lo menos mía, la que tiene más de 50 años, cuando nació y nos pusieron el chupete, ya sabía quién votábamos 18 años después. Ninguno de nosotros llegó a las posiciones políticas que defendió por propia convicción, sino por herencia familiar. Mire si habremos sido pasivos. Sí. Lo que quiere decir, hoy por supuesto ningún joven de 30 años se sabe a quién vota 30 años después de su nacimiento. Los jóvenes no responden al mandato de los padres, por suerte las mujeres no responden a los mandatos políticos de su marido. Usted habrá visto en su casa que su mamá le preguntaba a su papá por quién voto. Sí, sí, sí. Todo eso se rompió gracias a una nueva audacia, una nueva dimensión de las mujeres que rompieron el mandato materno. El sistema político hace muy poquito, 30, 40, 50 años, era que el hombre iba a la unidad básica o al comité, traía la orden y ordenaba su casa. Era una política de transmisión maravillosa que hoy no funciona. El hombre puede decir lo que quiere, yo digo en mi casa quiero votar a tal y todos se ríen, porque cada uno vota lo que quiere. Quiere decir, estamos viviendo un tiempo espectacular, nuevo, que nos desacomoda a todos. Por eso muere la dirigencia. Porque la dirigencia estaba entrenada para una sociedad dócil, en la cual se le mostraba un cuadro de Evita, o de Perón, o de Irigoyen, o de Che Guevara, y iba y votaba. Y ahora los cuadros no alcanzan, hacen falta razones. Y los líderes antiguos no tienen razones. Tienen solamente los cuadros. Sí. De modo que estamos viviendo un momento absolutamente prolífico para la Argentina, que es que se están construyendo un nuevo ciudadano que entiende lo que sucede, y ahí es donde entra en problemas la dimensión del líder. Pero no sé si nos fuimos lejos de lo que usted preguntó. No, pero sin embargo, Jorge, yo creo que la sociedad argentina ha sido bastante pasiva con un montón de cosas. No se olvide, Jorge, que con el tema del INDEC, está bien, es un tema que tal vez no le interese mucho a la gente, no sé, pero hace
4, 5 años que nos están diciendo que no hay inflación. A la Presidenta ahora se le escapó por primera vez decirlo de manera tan brutal, y probablemente eso haya caído mal. La gente no cree en eso. Lo que tenemos es un gobierno que dice que no hay inflación y una población que no cree en eso. Uh-huh. Me llamó la atención, que... El gobierno creía, lo que el gobierno decía la gente lo creía, eso pasaba antes. Lo que me llamó la atención es que la Presidenta en estos días ya ha tirado algunas frases que ella se preservaba de decir. Lo de la inflación, ella nunca hablaba de la inflación, lo decía el INDEC, pero ella nunca hablaba de la inflación. Hablaba de su reelección. ¿Cómo? Tampoco nunca hablaba de su reelección. Bueno, por eso, habló de la reelección, habló de la inflación, habló de que había sido una exitosa abogada, cosa que me pareció preocupante. Casi un disparate. Claro, porque me pareció preocupante que una presidente diga semejante cosa cuando es tan fácilmente verificable por cualquiera casi a esta altura. Ahora, ¿por qué hizo lo que hizo? ¿Y por qué? Y cuénteme, porque yo estoy desconcertado con eso. Bueno, porque está obligada a respetar la audiencia. Ella fue a hablar como invitada a una de las universidades más importantes del planeta y dijo claramente que eso no era La Matanza. Es decir, lo que dijo es que no los podía tratar como tratan los de La Matanza. Sí, dijo eso, pero hoy con... Se le escapa, se le va. Claro, aún así le dijo a los dueños de casa, que son los que lo recibieron, los estudiantes eran los dueños de casa. Sí. ¿No? Ella era la invitada. Y aún así trataba a los estudiantes como chiquitito, mocosito, sí, pibito, al dueño de casa. Sí, sí, una de las universidades más importantes. Es decir, el respeto va a ser un arduo aprendizaje para la dirigencia argentina. No nos olvidemos que la dirigencia argentina, no solamente de todo tipo, civil, militar, produjo 30.000 desapariciones, sino que produjo 60% de pobres. Respetar a la gente, para la dirigencia argentina, va a ser un arduo aprendizaje. Uh-huh. No es tan simple, es una historia larga, de siglos, de falta de respeto, de falta de consideración. No hay nada más que pensar que la dirigencia argentina pudo lograr que el 75% de clase media en el año 1972 se convirtiera en 60% de pobres 25 años después. Si usted se pone a pensar en qué tuvo que haber pasado para que a la dirigencia argentina le importara tan poco la calidad de su propia población, de su madre, de su hermano, de su amigo, de su... Bueno, ¿se da cuenta? Lo que está viendo es esa generación, que es la mía. Está viendo a esa generación en acción, la que tuvo esos logros. Jorge, ¿cómo cree que sigue esto a partir de esto que está pasando? Hoy se le va a prestar más atención a la palabrita cepo que a otras cosas que están pasando en política, por ejemplo la designación de este juez a través del Consejo de la Magistratura, o de ocupar estas posiciones. A mí me parece que ese es el tema tal vez más delicado hoy por hoy, porque tengo la idea de que el gobierno o pone un juez para que salga el fallo de fondo en contra del Grupo Clarín, o directamente le baja la licencia de prepo y después vemos. Me parece que van a pasar cosas. Sí, todos creemos eso, sí, claro. Por eso, y entonces, ¿a dónde estamos yendo? Bueno, estamos yendo a donde fuimos, a donde las dirigencias nos quisieron llevar siempre, a la imposición de un grupo sobre otro. No al consenso, no al interés de todos, sino a que la visión de un grupo se imponía al resto, como fuera. Esto pasó con militares y pasó con civiles. Y estamos en la cola de ese proceso. ¿Por qué? Porque está gobernando la misma generación que produjo los hechos anteriores, en realidad. De modo que hay yo lo veo esto como un final de película, digamos, ¿no? De una película larga que empezó hace muchos años, donde el tema era imponerse, no consensuar ni construir para todos. Uh-huh. Y me parece, y celebro la pasividad de la sociedad, lejos de criticarla, porque me parece que después de los aprendizajes que esta sociedad tuvo en términos de cómo termina la locura, todos estamos con un gran aprendizaje encima, sabemos quién gana y quién pierde. Yo diría que la sociedad está como dejando hervirse esto en su propio caldo y va esperando los procesos. Es muy importante respetar los procesos democráticos, lograr que los presidentes terminen sus mandatos, respetar los contratos, establecer
respetar los tiempos. Respetar es muy importante en la Argentina. Es el gran problema. Un presidente que le dice que no hay inflación, un presidente que le dice en una universidad extranjera que si la inflación fuera 25% el país estallaría, le está anunciando lo que va a pasar. Es una falta de respeto de una dimensión tan grave que solo en un país que no ha sido respetado nunca hacia adentro por su propia dirigencia puede pasar de largo esto, digamos. Sí, claro. Jorge, y en cuanto al tema de la reelección, ¿cómo lo ve? Porque más allá de todo lo que se haga, si finalmente no saliera la reelección, acá también se termina un ciclo de alguna manera, ¿no? Bueno, yo creo que la presidenta lo dijo, ella no tiene ninguna intención de ser reelecta, ya está, todo lo que había que buscar de esto ya lo tiene. Ahora, el gobierno como estrategia de sustentación de su propio poder tiene la obligación de hablar de eso. ¿Pero usted cree que no va a salir finalmente eso? Yo creo que no va a salir. Ahora, otros creen que sí. ¿A usted cree que no lo van a intentar o que no va a salir? No, yo creo que no va a salir. Yo creo que hay mucha gente que si la presidenta no es reelecta tiene que ir a trabajar. Claro, eso va a ser difícil. Y hace mucho tiempo que no trabaja, digamos, sí, ¿no? Sí. Entonces, hay mucha gente que se interesa en que esto siga por distintas razones, ni siquiera por la presidenta, ni por la línea ideológica. Por cada uno. Claro, por su propia suerte personal, de cómo está parado, cuánto gana por mes. Digamos, esto pasa en todos los gobiernos de todos los países del mundo y de todas las épocas. Los entornos de los poderosos quieren que el poder del poderoso no se termine. Ahora, el problema es que hay que contar con el poderoso. Sí. Y el poderoso está diciendo que ella no tiene deseos de continuar, de modo que ahora el gobierno, cualquier asesor del gobierno le diría a usted hable de que vamos a seguir. Porque si usted llega a decir que no va a seguir, estamos anticipando el final 3 años y medio. Con lo cual se generaría un problema de debilidad del poder que también complicaría las cosas. Sí, claro. El poder tiene la obligación de conservar su densidad hasta lo más cerca del final que pueda. No es un problema de vocación, es un problema de obligación, porque si no, no hay gobierno, y ahí estamos en otro tipo de problemas. Entonces, todos entendemos que en algún lugar le tienen que mentir piadosamente, o no piadosamente, pero le tienen que mentir. Le tienen que decir lo que saben que no va a pasar. Sí. Entonces, si lo podemos poner ahí, desdramatizarlo en términos de decir, bueno, ¿qué van a decir? Tienen que decir esto. ¿No? Grave es la frase, si hubiera 25% de inflación, la Argentina estalla. Sí. Grave, ¿no? Lo de la reelección. No, a mí me pareció grave eso y me pareció grave lo de que era una abogada exitosa por lo que implica que diga una mentira tan grande. Si usted ata la frase de si hubiera 25% de inflación, la Argentina estalla, con la reelección se da cuenta que no hay reelección. Porque hay 25% de inflación. Sí. Entonces, nadie quiere que le estalle, ¿no? Sí. El estallido se lo van a pasar a otro. Sí, yo de lo que no estoy tan seguro que no lo intenten después del 7 de diciembre con mucha fuerza y no lo saquen por las buenas o por las malas. Bueno. Eso no sé, porque no me imagino bien cuál es el escenario después del 8 de diciembre. Que es cuando yo trato de construir escenarios lógicos, razonables. Es decir, a mí me parece que no, que si la presidenta está diciendo que si la inflación es 25% de la Argentina estalla, entonces está diciendo lo que va a pasar. Nadie va a querer estar ahí cuando pase eso. Entonces, me parece que tiene una obligación de decir que va a haber elección, me parece que ya todos saben que no, y que hay que cuidarse de que la Argentina, si la presidenta tiene razón, es la presidenta la que dice que si la inflación fuera del 25%, no es un crítico, no es un opositor, no es un economista. La presidenta dice que si la inflación fuera del 25%, la frase que sigue es temeraria. Sí. Me parece que ahí es donde se juega la suerte de los 40 millones. En esa frase se juega la suerte de los 40 millones. No en la votación del Parlamento a favor o en contra de la reelección. Lo que la presidenta está augurando es lo que me parece que todos tenemos que escuchar con mucha atención, porque ahí va la suerte nuestra y de nuestros hijos y nuestros nietos y nuestra gente. Bien. Jorge, le agradezco mucho la conversación que ha tenido con nosotros. Que sea muy bien, gracias. Muy amable. Adiós. El analista político Jorge Giacobbe conversaba con nosotros y nos contaba su interpretación de lo que está pasando en estos últimos
10 días o 15 en la Argentina.